Nuevo bloque en Ahora Litoral, que lo vamos a comenzar con una profesional de lujo para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el aumento, el incremento de ciertas enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes y en nuestros adolescentes. Para ampliar este tema ya está con nosotros Susana, la doctora Romina Espoturno, que desde hace varios años viene trabajando y mucho respecto de esta situación. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Muchas gracias. doctora? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿preocupa el tema del aumento de enfermedades de transmisión sexual? Sí, más que nada en niños, niñas y adolescentes, cuando también son menores, que son los últimos diagnósticos que también vemos. Los datos no son no demuestran tanto la realidad, ya que tenemos un subregistro. Esto se hace evidente a la hora de querer rescatar esos datos que no reflejan lo cotidiano de la consulta, ¿no? En los últimos meses hemos visto en niñas que han ingresado con sífilis secundaria, en este caso, casos de sífilis secundaria, y bueno, se correlaciona con el abuso sexual y esto hace que se desencadene, digamos, los trabajos en equipo dentro de las instituciones. Y la preocupación, por supuesto, de que estos diagnósticos que nosotros pescamos muchas veces deben estar extrapolados evidentemente en la comunidad, ¿no es cierto? Cuando hablas de niñas y adolescentes, ¿de qué edades estamos? ¿Qué es lo que ustedes están evidenciando en consultorio? Y ¿Los casos que llegan? Yo, como hago ginecología pediátrica, generalmente veo de 0 a 19 años. Pero los casos que hemos tenido más o menos rondan desde los 6 a los 14, 17 con sífilis secundaria. ¿Podrías dar una definición de qué es la sífilis secundaria? Digamos, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son las evidencias y por qué se transmite esta enfermedad? Sí, más que nada hablar esto de que las infecciones de transmisión sexual se transmiten por vía sexual, ya sea por sexo anal, vaginal u oral. Esto también se ve en la transmisión materna a intraútero, al feto, que también es otro problema de la sífilis congénita, ya que hay un subdiagnóstico, ya sea por falta de controles en el embarazo, entonces puede llevar a complicaciones en este feto, tanto la mortalidad como complicaciones al nacimiento, partos inmaduros o prematuros, neurosífilis al nacer. Y después tenemos estos otros casos que estamos diagnosticando ya con signos, ya como les comenté antes, por ejemplo, en este caso, hablo de sífilis primero porque es lo que más hemos llegado al diagnóstico. Aparte es una enfermedad guía que nos indica el aumento del resto de las enfermedades. Por ejemplo, al aumentar la sífilis se supone que el resto, tanto HIV, gonorrea, hepatitis C, también incrementan. También otro que vemos, en el caso de la sífilis, es una enfermedad producida por el Treponema pallidum, que tiene 3 estadios. El primario, que es cuando recién al contagio, que desde el contagio hasta una lesión, por ejemplo, en las niñas, en vulva, una úlcera, o en boca, o en pene, en este caso que nosotros vemos, los casos de abuso, pueden pasar 2 semanas. Y después, en el secundarismo, ya a partir de las 6 semanas de haber producido el contacto, bueno, se dan estos signos de, por ejemplo, manchas en palmas y en plantas, o los condilomas acuminados, que vemos que son como verrugas gigantes en los genitales. Lo que más preocupa de estos niños, por supuesto, es esta anoxia que se trata como un problema grave, muy grave de salud, que es el abuso sexual contra niños. Claro, no quería dejar pasar ese dato que estabas brindando al comienzo de la entrevista, porque cuando estamos hablando de adolescentes y mucho más en niños y niñas, esta situación parte desde un abuso sexual. Y ustedes en algún modo están obligados también por ley a comunicar cada uno de estos casos. Se desencadena el protocolo. La provincia de Entre Ríos ha sido modelo en lo que es el abordaje, en abordaje interinstitucional. Siempre estamos en continuo tratar de que las cosas sean lo más leves para estos niños. Sí, claro, porque y el como tratamiento primer medida de protección, tener a mano la internación, ¿no es cierto?, para poder proteger, porque uno por ahí no sabe de dónde vienen las situaciones. Eso por un lado.
pero por el otro también es secundarismo que se ve en adolescentes más grandes que tienen su pareja, que tienen su inicio de relaciones y que ya vienen a consultar por signos secundarios, por el secundarismo, digamos. Claro. ¿Y cómo es el protocolo? Digamos, ustedes se encuentran con un caso de estos. ¿Qué es lo primero que se hace? Digamos, ustedes comunican a la justicia, a defensa de niños, de menores, interviene el CONAF. ¿Cómo es el protocolo? Me imagino que deben ser muchas personas, debe ser multidisciplinario, digamos, ¿no? Al tratar este tema. Primero, como si llegan por consultorio, hubo una época no muy lejana, hace poco, digamos, que llegaban directamente de la justicia para pedido de tratamiento preventivo, o sea que le damos el tratamiento preventivo para infecciones de transmisión sexual, no por estas enfermedades, digamos, sin signos, por la situación del abuso. Claro. Hoy en día lo preocupante que estamos viendo que llegan ya con signos y no vinculados directa. La consulta es el abuso, o sea, sale por la situación de diagnóstico de estas infecciones en niños y niñas. Claro. Entonces, eso es lo preocupante. Yo creo que hay que hablar más a la sociedad, esto de tratar de poder acercarse y hacer una denuncia, ya sea en las fiscalías o en los lugares donde no hay juzgados o fiscalías que puedan representar a estos niños a la policía. Pero lo que más importante desde el equipo de salud, hacer un trabajo de, no sé si utilizar la palabra protección, pero sí de empatía con este niño, para que el mismo sistema no revictimice, que también lo que vemos por ahí, al desencadenarse, al desesperarnos todos, porque es algo que nos sigue desesperando, se revictimiza. Entonces tratar de ver, seguir bien los esquemas, si es intrafamiliar o extrafamiliar, si esto se puede saber, porque por ejemplo hay casos que no se sabe, todos los niegan, nadie sabe de dónde vino. Otro virus con el que trabajamos cotidianamente, el HPV, también en mayores digamos, en niños mayores de 2 años, 3 años, se considera también un signo de abuso. Entonces siempre esto, tratar de estar como lo más empático con el niño y tratar de protegerlo realmente, no que se desencadene algo que termine agrediéndolo. Eso en el marco de todo este contexto que es realmente muy complejo y cada vez más grave, según lo que vos estás indicando y comentando, hace ya muchísimas temporadas que venís trabajando en esto, quería preguntarte cuál es la importancia que tiene la ESI y si esto en algún punto se utiliza, si no se utiliza, si se debería utilizar cada vez más. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Sí, bueno, siempre hablo de un proceso, este proceso es tan continuo, es dinámico y va cambiando con las personas, ¿no es cierto?, que hacen que esta ESI llegue a niños, niñas y adolescentes y a la familia fundamentalmente. Sobre todo. Desde por lo menos el consultorio de adolescencia del Hospital San Roque se hace consejería y a toda la familia, digamos. Entra la mamá, el papá, entonces se le indica material inclusive desde el equipo, tratando de trabajar esto desde lo preventivo, desde la educación. Pero con respecto a ESI, ha tenido una evolución. Nosotros, todo lo que es Ministerio de Educación, y no lo hablo en representación, somos todo Estado, digamos, no porque pertenezca a algún sector, digamos, pero sí han generado un material que se va renovando y que realmente es muy útil, pero hay que utilizarlo. Y esto, primero y principal, hay que ir trabajando con las miradas de las personas, porque en realidad la impronta que se pone también es desde las creencias propias, desde cómo uno procesa ese conocimiento y esto se transmite a los chicos, chicas, y esto es fundamental y a las familias también. Está bien. Doctora, por último de mi parte, para sin la necesidad de caer en números matemáticos y nada más, pero para poder comprender, cuando usted habla de aumento de casos, ¿manejan algún número? ¿Hay alguna estadística en cuanto a la cantidad de ingresos? A la hora de buscar estadísticas, lo que vi es un subregistro, lamentablemente. Por eso el compromiso también desde los equipos de salud, desde informarlo apenas se toman contacto, o cualquier efector que pueda llegar de la comunidad con un diagnóstico, pesquisa. A números grandes, por ejemplo en Entre Ríos hay un 44 por 1000 habitantes, 44 casos alrededor por 1000 habitantes, por 100.000, perdón, y a nivel nacional supera la media nacional, que es 26 por 100.000, para que ustedes se den una idea. Y hay lugares que yo he podido trabajar, y esto no está muy correcto tal vez que lo diga, pero por ejemplo, de 10 mujeres que yo atendía en localidades del norte de Entre Ríos, 7 eran BDRL, que es la prueba de sífilis positiva.
Wow. Entonces, Es y otra muchísimo. cosa de sumo muy complicada es ubicar las parejas o los contactos para que puedan hacer tratamiento, Claro. porque estos son los que siguen sembrando. Bueno, esto por supuesto es otra problemática, porque el abuso es otra gran problemática y que no tiene ningún número, ni justificación, ni No, no, sentido. claro. Y sería A grandes rasgos claro, lo que a grandes está rasgos sucediendo. en general, en la población general. Doctora, le agradecemos No, que gracias a haya ustedes, venido hasta aquí como para siempre. poder tratar y charlar un tema que es tan complejo en nuestra provincia con estos números que recién mencioné. Y que seguramente vamos a seguir tratando, ¿no? Porque la verdad que los tiempos de la televisión son muy cortos y es un tema muy importante y que abre muchos interrogantes, Sin lugar a muchos dudas. interrogantes. Lo importante es cuidarse con el preservativo, fuera de estos casos, Sí. siempre, y poder tener esa parte preventiva y no olvidarse del buen uso. Está bien. Muchas gracias doctora. por venir. Muchísimas No, gracias. gracias a usted. Bueno, abrimos la ventana. Dale.